colectiva o la persona jurídica. Veremos que no corresponde a esta concepción de persona física. Hoy los que son contadores, a ver, vamos a ver nada más por curiosidad, ¿cuántos son contadores aquí? Levántenme su manita y yo ahorita les digo cuántos. Los contadores o los que trabajan en el área fiscal sabrán que hoy todavía en nuestros códigos, en nuestro código fiscal, permanece la denominación de persona moral. Ha habido un debate muy amplio. Solo el compañero Ángel Eduardo es contador, no tenemos más contadores ahora. Bueno, es raro, pero generalmente siempre tenemos muchos contadores, pero bueno, el compañero sabrá que aún en nuestro código fiscal o quien haya revisado el código fiscal de la Federación, aún permanece esta expresión de persona moral en nuestro código fiscal y por supuesto que a todo podemos encontrarle un debate teórico y hay mucho debate teórico todavía que por qué denominar a la persona moral, por qué eso entraña, hablar de moralidad, si sí, si no. Realmente es un tema que no tendría por qué ocuparnos tanto tiempo, pero decirles nuevamente, cuando vean en sus textos persona física, que diga persona física es ser humano, el ser humano ahí no tenemos discusión. Cuando vean persona moral, colectiva o jurídica, nos estamos refiriendo a lo que habremos de ver ahorita. ¿Qué es ese? Son entes diferentes a los seres humanos a los cuales se les concede la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Entes diferentes. ¿Y serán los perritos? No, no son los perritos, no son la naturaleza, no, no nada. Es un conjunto de personas, entes jurídicos, a los cuales el derecho, a partir del derecho romano, si bien no es cierto, no a través de una doctrina o una teoría muy consistente, como hoy sí la tenemos acerca de la persona colectiva, les conceden una facultad o una posibilidad, una capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Entonces vamos a ver que poco a poco se va consolidando esta idea en la legislación, en la normatividad romana y observamos diferentes tipos de persona colectiva. Entre ellos vamos a ver a las asociaciones, que son un conjunto de personas que están unidas entre sí por la tradición o la consecución de un fin común. Las primeras que observamos dentro de las legislaciones romanas, vamos a ver la asociación o corporación. Y vamos a ver que está definido, está concebido en los diferentes textos romanos que ustedes van a leer, como societas, collegium, universitas, y les permitían ser titulares de derechos, poder crear derechos, modificarlos, extinguir y adquirir obligaciones. Es muy importante que nosotros vamos a ver que su existencia es independiente de sus miembros. Vamos a ver que en las corporaciones su existencia no depende de sus miembros. Ya observaremos que desde el tiempo de la antigüedad en la sociedad romana tenemos requisitos de formación y de existencia de estas asociaciones o corporaciones y entre otras cosas vamos a ver que su existencia es distinta a lo de los miembros. ¿Qué significará esto que su existencia es independiente o distinta de sus miembros? Quiere decir que la muerte o la sustitución de sus miembros no afecta la existencia de la persona colectiva como tal. Hasta la fecha, ustedes, si han estudiado sociedades mercantiles, ¿alguien ya estudió sociedades mercantiles? No. No todavía. Bueno, cuando estudien sociedades mercantiles, verán que muchos de estos principios se mantienen hasta la fecha en nuestros, ya sea cuando hablo de derecho mercantil en el Código de Comercio o cuando hablamos de las ACES, que son asociaciones civiles, que también son personas colectivas, veremos que muchos de estos requisitos y elementos subsisten en nuestros códigos. Entonces, vamos a ver también que el patrimonio, cuando hablamos de perdón, de las corporaciones,
el patrimonio de las personas que la conforman no se mezcla en el patrimonio de la sociedad o de la asociación o de la societas, asociación o corporación. Vamos a ver que el patrimonio de los miembros es independiente al de la corporación. Hasta la fecha vemos en nuestros principios de derecho de las personas colectivas que tenemos ahí un micrófono. Ok, gracias. Los actos de las sociedades no afectan, los actos de sus miembros no afectan a la corporación. Vamos a ver que también en conjunto, cuando hablábamos del punto anterior de que su patrimonio no se mezcla, tenemos asociaciones hasta la fecha o sociedades mercantiles de responsabilidad limitada. Ustedes lo ven en las siglas que siguen al nombre de una sociedad, dice Sociedad de Responsabilidad Limitada, SDRL. De ahí viene el principio que aún se mantiene en nuestros códigos de una responsabilidad limitada de la sociedad respecto a sus miembros y viceversa. Entonces, vamos a ver, la primera característica de las corporaciones es que su existencia es independiente a la de sus miembros. La segunda, que los actos de los miembros no afectan a la corporación. Esto quiere decir que teníamos dentro del sistema jurídico romano corporaciones que también eran de carácter público, y ahí vamos a ver dentro de estas corporaciones al municipio. Los rudimentos del municipio, como lo conocemos hoy, se encuentra en Roma. Es maravilloso cuando ustedes vayan descubriendo todas las aportaciones que tiene el derecho romano para nuestro derecho privado y para nuestro derecho público. Se podrán enamorar del derecho romano, y cuando acudan a hacer sus tesis para poder obtener su grado, si es que ustedes lo deciden, o alguna maestría o algún posgrado, verán al analizar y hacer derecho comparado entre el derecho romano y el derecho mexicano, cuánta es la aportación del derecho romano para la creación de nuestro derecho mexicano. Entonces, vamos a ver que en este sentido, al haber corporaciones también de carácter público, las acciones de sus miembros o los actos de sus miembros no tenían por qué afectar a la corporación. Y el tercer principio es que su patrimonio no se mezcla con el de la corporación. Vamos a ver también ya hacia una fase hacia el derecho justiniano. Además, cuando hablamos de estas corporaciones de las que hemos hablado, que también tenemos a las fundaciones. Y yo les decía, cuando hablábamos del derecho justiniano hace 2 días, que ya con la aceptación del cristianismo en el Imperio Romano de Oriente, porque es hasta el Imperio Romano de Oriente cuando se acepta el cristianismo como una religión oficial, es que se agregan muchas ideas nuevas al derecho romano, tales como cuando hablábamos de la equidad, cuando hablábamos de la caridad. El término de caridad fue introducido por el cristianismo al sistema jurídico romano, y vamos a ver que ya hacia fines del imperio más bien, cuando hablamos del derecho justiniano, veremos que tenemos las fundaciones, que son estas asociaciones que se dedican a fines píos. Es un fin pío, es un fin social, un fin común que de ayuda a la sociedad, con fines benéficos, y veremos entre ellos los legados, la fiducia, etcétera, que son la personificación de un patrimonio. Antes, en el derecho mexicano, lo veíamos muy claro. Cuando hablábamos del fideicomiso público, decíamos una cantidad de patrimonio, es decir, un patrimonio tenía personalidad jurídica. Desafortunadamente, con las reformas que ha habido en esta administración pública, desaparecieron el fideicomiso público, que era una figura muy importante para el desarrollo de muchas de las funciones del Estado, tal como la preservación del medio ambiente, etcétera. Pero bueno, eso no existe, y yo siempre les ponía como ejemplo a mis alumnos
esta personificación de una cantidad patrimonial, puesto que el patrimonio público era la mejor representación de ello. A una cantidad de dinero o de patrimonio, porque no siempre tenía que ser dinero, se le daba esta posibilidad de tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Una ficción de derecho interesantísima. Nosotros veremos cómo a través del derecho se logran cosas que ninguna ciencia hasta la fecha, o ciencia práctica o teórica, lo ha logrado. Ustedes irán viendo a través de esto que denominamos las ficciones de derecho, cosas tales como esto, que una cantidad patrimonial, un patrimonio destinado a un fin determinado pueda tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Es una ficción que ninguna otra ciencia permite que tenga personalidad jurídica con todas las implicaciones que trae los atributos de la personalidad y un patrimonio propio. Interesantísimo. Y esto tiene un origen en el derecho romano a través de las fundaciones o fideicomisos a través de los cuales se afectaba un patrimonio para un fin determinado y se le concedía esta posibilidad de tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Y entonces, así veremos que en el derecho romano ya tenemos esta distinción, persona física y persona jurídica, colectiva o moral, como ustedes gusten denominarla. Estamos hablando de un mismo concepto. Entonces, tenemos persona física y persona moral, o persona colectiva, o persona jurídica, de la cual ya hemos hablado. Ahora nos vamos a referir a la persona física, al ser humano como tal, y reiterarles que no todos los seres humanos para el derecho romano eran sujetos de derecho. Eso es muy importante. Tenemos sujetos de derecho que eran seres humanos y seres humanos que eran objeto del derecho, es decir, eran cosas. Los esclavos para el derecho romano eran cosas y seguían las mismas reglas jurídicas de las cosas. Eran seres humanos igual que usted y yo, pero eran considerados por el sistema jurídico como cosas y su disposición, transferencia de la propiedad, etcétera, era de la misma manera una res, cuando hablamos del ganado vacuno, que un esclavo. Entonces, tenían la misma naturaleza jurídica. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Acerca de esto, vamos a discurrir un poco acerca de la esclavitud. En algunos textos ustedes verán ya desde el derecho romano era reconocido el derecho natural, y sí, los esclavos sí eran considerados como seres humanos, se les permitió ciertos derechos. En realidad, si hablamos de una manera pragmática, es notorio en toda la investigación que se ha hecho y hemos hecho que el esclavo para el sistema jurídico era una cosa. Eso de que tenían algunos derechos que se les concedían por el simple hecho de ser persona y hacer como una, ahora dicen, romantización de los derechos humanos, ya desde el derecho romano, es negar la realidad que observamos. Sustantivo al cambio del régimen jurídico. Sí veremos en algunos momentos la protección, yo diría limitación del derecho del dueño, porque por supuesto al haber una tremenda proliferación de esclavos, sobre todo en la época republicana e imperial, donde hubo estas grandes conquistas territoriales, pues los tratos eran menos que inhumanos. O sea, si realmente no se les consideraba humanos, pues eran menos que inhumanos, y había un abuso superlativo de los dueños de esclavos, y por eso hubo algunas limitaciones a los derechos de los dueños, pero limitaciones muy básicas. Veremos que sí, a lo mejor por la costumbre y por la simple naturaleza de los esclavos, que eran humanos, se les concedió ciertas prerrogativas como tener un peculium, pero en realidad no era un patrimonio, no era un patrimonio, era un peculium, era una pequeña porción de bienes que a lo mejor
podían ser administrados por ellos, pero no les pertenecían. Entonces realmente nunca hubo una serie de derechos para los esclavos, eran considerados cosas. La naturaleza humana pues no se puede limitar. Nosotros, aunque estemos en esclavitud, seguimos siendo humanos. Entonces había ciertas cosas que podían ser limitadas, pero eran tratadas de manera jurídica como cosas. Eso no queda duda respecto del sistema jurídico romano. Y vamos a ver que para el derecho romano era necesario, para ser considerado persona, era necesario reunir tres elementos, tres estatus. Status libertatis, status civitatis y status familia. Esa es la concepción que tenían los romanos para poder ser considerado persona con el pleno ejercicio de la capacidad jurídica en el sistema jurídico romano. Y para comenzar, el primer requisito, no dentro de los estatus, pero el primer requisito era ser varón. Eso no hay tampoco ninguna discusión teórica, sino para poder ser considerado dentro de estos tres estatus, el primer requisito era ser varón. El status libertatis significa libre, entonces varón libre. Status civitatis, ser ciudadano, no ser peregrino, ser varón libre, ciudadano romano, y ocupar un lugar preponderante en la familia, que era ser paterfamilias, que es el status familia. Y entonces, para poder ser considerado plenamente persona con el pleno ejercicio de los derechos y obligaciones, es decir, la plena capacidad jurídica para el derecho romano, era necesario ser varón con status libertatis, status civitatis y status familia. Si no se reunían estos tres elementos, no será considerado con plena capacidad jurídica dentro del derecho romano, sino será sujeto de protección. Maestra, ¿lo podría repetir? ¿Los estatus? Status libertatis, status civitatis y status familia. Vamos a ver que sin ninguno sean requisitos indispensables para ser considerados con plena capacidad jurídica dentro del sistema jurídico romano. Y en contraposición encontraremos también que esos tres estatus se podían perder. Aun y cuando tuviesen los varones estos tres estatus, por virtud también de la ley se podían perder. La primera es la capitis diminutio máxima, que significa que aunque se tuvieran estos tres estatus, se perdía la libertad y se devenía en esclavo y se convertía en una cosa. Volvemos a esto que llamamos ficción del derecho. Así como ven algunos de los compañeros, no a mí, porque yo dentro del sistema jurídico romano hubiera sido considerado solamente sujeto de protección, pero así como ven a sus compañeros varones que existían plenamente dentro del sistema jurídico, reuniendo estos tres elementos, a través de la capitis diminutio máxima se perdía la libertad y pasaba de ser un ser humano con plena capacidad jurídica por una ficción del derecho a ser considerado una cosa. Y veremos después cuáles eran los efectos de pasar a esclavo. Se le tenía por extinta su capacidad jurídica y es como si hubiese muerto. Entonces, por eso decimos que, ahora que lo veamos, veremos que el inicio de la personalidad jurídica comienza con el nacimiento y se extingue con la muerte, pero a estos dos principios veremos que tenemos excepciones dentro de nuestro derecho mexicano respecto al nacimiento, y en el derecho romano lo veremos respecto del nacimiento y de la muerte. Tenemos la capitis diminutia media, donde se le privaba de la ciudadanía romana, y la capitis diminutia mínima, cuando perdía la condición familiar dentro de la familia, ya dejaba de ser paterfamilias para entrar dentro de la potestad, de la patria potestad de otro paterfamilia. Y vamos a ver que esta construcción sobre los estatus jurídicos, de los estatus para ser considerados personas dentro del derecho romano, tiene como base una cita de Paulo dentro del Digesto. En el libro cuarto del Digesto veremos una cita de Paulo donde se ha construido, a partir de ello se construyó toda la teoría acerca de los estatus dentro del derecho romano, que ha llegado a nosotros a través de los glosadores y del propio
corpus juris civilis. Y cuando nos referimos al status libertatis, veremos que hay una distinción clara, como les he dicho, entre esclavos y hombres libres. Vamos a ver que dentro de esta denominación y situación jurídica diversa entre libres y esclavos, pues realmente tiene todo un contexto social. Dentro de la monarquía, yo les platicaba cuando hablábamos de la monarquía, el ser esclavo era muy cercano a ser un siervo, es decir, un sirviente, podía convivir con la familia. Se habla de este contexto social de la esclavitud muy similar al de un siervo común, pero veremos que con el avance del comercialismo, estos viajes mercantiles y las grandes conquistas territoriales, los romanos fueron acuñando una cantidad de esclavos inimaginable para nosotros. Inimaginable. Me gustaría que retomar, y este es un dato nada más ahí muy lamentable, que pues cuando hablo de esclavitud sí me gusta traerlo a colación, y aunque este sea un curso intersemestral fast track, sí es importante que ustedes lo tengan en su mente. Los datos hoy en la actualidad, cuando yo hablo de esclavitud, les digo, llegaron a tener cautivos de guerra, esclavos, etcétera, de unas fuentes enormes que creaban una cantidad de esclavos que es inimaginable para nosotros, mercados de esclavos de más de 10,000 personas. Imagínense mercados donde se venden más de 10,000 personas. Para nosotros en una sociedad moderna es inimaginable. Pero quiero decirles, porque yo soy promotora de los derechos de la infancia, que hoy día, 2024, existen en el mundo más esclavos que en el mayor número de esclavos que pudo haber tenido Roma. Dicen los expertos que aún la suma de los esclavos que tuvo Roma no se compara con la esclavitud moderna, lo cual realmente a nosotros nos debería de mover, sobre todo si ustedes pretenden ser licenciados en Derecho y tienen esta motivación de mantener el orden social. Nos debe de mover. Realmente para mí siempre es sumamente emocional hablar de esto, puesto que tenemos mayor número de esclavos en esta sociedad moderna de la que tuvo Roma en su máximo esplendor. ¿Y qué aspectos comparten de la esclavitud de antes con la actual? Dice uno de sus compañeros. Pues para empezar, hoy el sistema de derechos humanos nos dice que la esclavitud en el mundo está prohibida. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Pero, por supuesto, la trata de personas hoy día ya es un delito de carácter internacional, etcétera, pero tenemos más esclavos de trabajo forzado y trata sexual que nunca en el mundo. Es decir, la cantidad que acuñó Roma de esclavos no tiene nada que ver con la cantidad de personas que tenemos hoy en esclavitud, aun y cuando es un delito. Entonces, compañeros, yo les invito a que hagan sí una reflexión. Hoy tenemos muy breve tiempo, entonces yo no voy a perder el tiempo que tenemos, que no sería perderlo, pero bueno, ocupar el tiempo para hablar de la situación actual en comparación con Roma. En Roma era legítima, en Roma era legal, la esclavitud era legal, hoy día es ilegal, pero tenemos más esclavos que aún que teníamos en Roma. Yo les invito a que pues sí exploren un poco acerca. Hoy día en México tenemos el mercado de prostitución infantil y pornografía infantil más grande de todo el mundo. Asústense, compañeros, asústense, por favor. Yo me gustaría que ustedes se les quedara un poco en la mente y piensen, todos, con nuestro no actuar somos cómplices de los delitos, pero somos el mercado de pornografía y explotación sexual infantil más grande de todo el mundo, más grande que Singapur, más grande que Tailandia, que ahí es brutal. Pues en México tenemos el mayor. Por favor, hagan conciencia, por favor, las personas que yo no me meto a temas morales, pero estos no son temas morales, son temas jurídicos. Las personas que consumen pornografía dejen de consumir porque son grandes colaboradores para estos mercados. Por favor, hagan un poco de conciencia. Si pueden volverse pues
educadores acerca de estos temas, vuélvanse educadores acerca de estos temas. Y bueno, fin del comercial, porque hay mucho que decir, hay mucho que informar, hay mucho que platicar, pero hoy tenemos que agotar nuestro tema de Derecho Romano 1. Y hablando de este tema acerca de la esclavitud en Roma, vemos que tenemos diferentes fuentes de la esclavitud dentro del derecho civil. Vamos a ver, dentro del derecho civil romano, tenemos como primer fuente el nacimiento. La fuente por excelencia de la esclavitud en Roma en un principio era el nacimiento. ¿Y cómo sabíamos quién era esclavo? Pues el principio jurídico nos decía que hijo de esclava, esclavo. Y por supuesto vamos a ver que, como toda regla, sí, en Roma también nos dice que si Luis Javier Cepeda, si la esclavitud era para los niños, sí, había esclavos desde recién nacidos hasta ancianos. El nacimiento es una de las principales fuentes de la esclavitud, y vamos a ver que hijo de esclava nace esclavo. Sin embargo, a toda regla tenemos una excepción. En este caso, si en cualquier momento previo al alumbramiento, al nacimiento del niño, la madre hubiese sido libre, el niño nacía libre. Esta era una excepción al principio de hijo de esclava, esclavo. Si la madre en cualquier momento previo al nacimiento había sido libre, por supuesto durante el embarazo, el niño nacía libre. También vamos a ver que como fuente de la esclavitud, la cautividad por guerra era una de las principales fuentes de la esclavitud. Aunque también este principio que viene del jus gens, es decir, del jus gentium, del derecho que era aplicable a todos los pueblos del Mediterráneo, vamos a ver que también había la posibilidad de retrotraer los efectos, es decir, retrotraer los efectos al momento que he sido cautivo por guerra, y se retrotraían los efectos, y a este derecho de retrotraer los efectos al momento en que se fue cautivo por guerra se llama el jus post liminium. Esto es muy importante, que vamos a ver también que había la posibilidad de retrotraer todos los efectos de la esclavitud por cautividad de guerra al momento que el romano que era tomado en cautividad tocaba territorio romano, devenían inmediatamente los efectos retrotrayéndose y volvían al estado donde fueron cautivos de guerra. También vamos a ver que como fuente del jus civile, de la ley de las 12 tablas, tenemos como fuentes de la esclavitud en no inscribir. Eso era uno de los factores para caer en esclavitud. Ustedes, y es del conocimiento colectivo de la sociedad occidental, cuando ustedes en esta historia del nacimiento del Señor Jesucristo, ustedes recordarán que sus padres iban a Belén para inscribirse en el censo. En ese tiempo, el territorio de Israel estaba bajo la cautividad de los romanos, y por lo tanto estaban sometidos a las leyes romanas. Por eso también como una fuente de la esclavitud dentro de la ley. Entonces, el ciudadano romano tenía la obligación de pagar impuestos. Si se negaba a pagar estos impuestos, pues devenía a esclavitud. También desistirse a inscribirse en el servicio militar era una de las causas por las cuales, por supuesto, estamos hablando de los varones, el negarse a inscribirse en las legiones para el servicio militar también era una de las fuentes de la esclavitud. Otra de las fuentes de la esclavitud también era no pagar una deuda. Recordarles que hoy día, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, están prohibidas las penas corporales por virtud de las deudas. O sea, que no le hablen a usted y le diga el despacho, esos despachos
perdonen la expresión, pero corrientísimos pseudo despachos, de no, lo vamos a meter a la cárcel, usted no ha pagado su tarjeta de crédito, ya están casi los policías afuera de su casa, pues no les crean, porque en México hoy día no existe pena corporal por virtud de deudas civiles. Entonces, hasta la fecha, no sabemos después, pero hoy día sí les puedo decir que en este momento no existen penas corporales en virtud de las deudas civiles. En el caso de los romanos sí tenían penas corporales por las deudas. Entre ellas, caer en esclavitud, y se caía en esclavitud de la persona que a la cual se le debía. Entonces, también la comisión de un delito, es decir, ser sorprendido durante la comisión de un delito, lo que el derecho ya llamaba infraganti, una de las fuentes de la esclavitud. Y vamos a ver también que el derecho posclásico, además de estas fuentes de la esclavitud del derecho clásico, vamos a ver que en un momento, dada la crisis económica en Roma, había personas que una práctica fraudulenta que fue muy común en cierto tiempo en Roma, en las cuales los libres se hacían vender por esclavos, les pagaban el dinero y al momento que les pagaban el dinero les decían, ay, ¿qué crees? Que yo soy ciudadano romano, soy libre y no puedo ser esclavo. Y hacían esta práctica fraudulenta. En este caso, a partir de esta práctica y se deviene en esclavo al momento de venderse como si fuese esclavo, aunque fuese libre. También vamos a ver que el liberto ingrato, cuando hablemos ahorita de manumisión, veremos que el liberto es aquel que fue manumitido, es decir, que a través de un acto jurídico solemne pasó de esclavo a libre. Y también aquí volvemos a ver una ficción del derecho, cómo se convertía de ser una cosa a convertirse a un sujeto de protección del derecho. Y vamos a ver también que la mujer que sostenía relaciones sexuales con un esclavo, a la cual ya se le había exhortado que no lo hiciera porque lo hacía sin consentimiento del dueño del esclavo, devenía también esclava del patrón. Esto, si tenía autorización del patrón, pues no causaba ningún efecto jurídico, pero si no tenía autorización del patrón, pues devenía en esclava y entraba bajo el dominium, porque así se llama el derecho que tiene el patrón o el dueño sobre el esclavo, entraba bajo el dominium del dueño del esclavo con el que sostenía relaciones sexuales. Vamos a ver que, pues, el estatus, ahorita vamos a hablar de la manumisión, compañero Juan Gabriel. Vamos a ver que el estatus jurídico, la condición jurídica del esclavo, pues es como les he venido mencionando, no eran sujetos de protección del derecho, eran consideradas res mancipium. Res, recordarles que significa cosa. Res en latín es cosa, mancipium, que son cosas que se enajenan a través de la emancipación, y son res mancipium. En cierto ámbito se les dio capacidad de obrar, pero no capacidad de goce. Por ejemplo, cuando iban en nombre y representación de su dueño o patrón a hacer algún negocio jurídico, se les daba esa capacidad de obrar, pero nunca se les dio capacidad de goce. Eso me gustaría mucho que ustedes lo tengan muy claro, porque hay ciertos textos que pudieran inducirlos al error y hacerles creer que pues los esclavos eran partícipes de la ciudad, casi como los ciudadanos, pero en realidad, si bien es cierto, como les digo, somos seres humanos, difícilmente alguien nos puede limitar esta capacidad, esta naturaleza que tenemos como seres humanos, pero jurídicamente definitivamente estaban limitados absolutamente. Entonces, claro, hablaban, los esclavos hablaban, formaban grupos familiares sin que les fueran reconocidos por el derecho romano, porque tenían hijos, se unían a el varón a la mujer,
y tenían hijos, pero no creaban ningún tipo de relaciones familiares. Podían separarse a los hijos, a los bebés, incluso a las madres, sí. Eran tratados como animales, entonces como cosas. Para nosotros a veces es difícil entenderlo, pero así el derecho romano lo permitía. Como les decía, cuando hubo esta proliferación de la cantidad de esclavos, por supuesto que se va perdiendo la naturaleza, es decir, del patrón. Llegaron a grandes abusos, o sea, sobrepasar aún ese dominio que tenían los dueños y ¿Qué pasó? Supuso algunas limitaciones al poder o al al abuso del poder que tenían los dueños. Entre otras, pues se limitó la posibilidad de arrojar a los esclavos de manera libre a las fieras, es decir, había los en la Lex Petronia ya hacia comienzos del imperio, pues pone una limitación que hay que pedir autorización de los magistrados para poder aventar a los esclavos a las fieras. Vamos a ver también ciertas limitaciones de constituciones imperiales del abandono de los esclavos viejos, es decir, había dueños que abandonaban simplemente en la calle a los esclavos viejos enfermos. También hubo una limitación, puesto que implicaba una carga para el Estado de alguna u otra forma. También vamos a ver que ya hacia el imperio, ya hacia la consolidación del imperio, hubo prohibición a la castración de los esclavos, etcétera. Vamos a ver que ya nuevamente con la introducción del cristianismo se van limitando estos abusos de poder hasta llegar a una pues libertad masiva de los esclavos, pero esto ya lo vemos hasta el Imperio Romano de Oriente, o sea, es una fase tardía del imperio donde vemos que se va diluyendo un poco esta distinción del libre con el esclavo, pero en realidad jurídicamente nunca fue plena. O sea, realmente no podemos hablar de decir hubo una igualdad entre la sociedad romana en virtud de tal cosa. Eso sería pues ser inexactos, ¿no? Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de la extinción de la esclavitud, y la principal es la manumisión, que es un acto solemne a través del cual se extingue la esclavitud, es decir, el esclavo pasa a liberto. Y vamos a ver que es muy importante la solemnidad. Si no había solemnidad en el acto a través del cual se manumitía el esclavo, no se les tenía por manumitidos. Vamos a ver que tenía que hacerse de manera solemne en un proceso fingido. Magistrado daba fe de esto, es decir, confirmaba la declaración de libertad para el esclavo, para devenir en liberto. También por la inscripción del esclavo en el censo, vamos a ver que así como la falta de inscripción en el censo era una de las causas de devenir esclavo, en contrario censo, la inscripción del esclavo en el censo le permitía venir a ser libre, es decir, liberto. Su categoría era liberto. Vamos a ver también que tenemos a través la manumisión, a través del testamento, se podía libertar a los esclavos a través del testamento. Sin embargo, vamos a observar que ante la cantidad de esclavos, las crisis económicas y diferentes elementos que observaremos de carácter histórico,
se fue limitando la libertad de manumitir. ¿Por qué? Porque los dueños de los esclavos, a efecto de liberarse de sus obligaciones que tenían, entre otras, proporcionarle alimentos al esclavo, se querían deshacer de ellos y decían, manumitido en libertad, y sacaban personas a la calle, lo cual creó un desbalance social. Entonces hubo, después de esto, limitaciones a la libertad de manumitir a través de una política fiscal a la cual se estableció 5% de impuestos sobre los esclavos manumitidos. También se limitó esta libertad de manumitir a través del testamento. También es importante decir que a partir de la época de Constantino existió una forma de manumitir a través de los sacerdotes. Entonces, a través de una declaración religiosa se podía manumitir. Y también vamos a ver que el pretor, además de administrar justicia, también fue incluido en las formas de manumitir a través de una declaración escrita, con la presencia de testigos, o había una forma curiosa que sobre todo es de la época fase tardía de la República, de la monarquía y principios de la República, cuando se sentaba un esclavo a la mesa. Esa es una de las formas de manumitir antiguas. Recordarles que el esclavo, pues, sobre todo en la monarquía y a principios de la República, era un bien escaso. Entonces se consideraba que al momento de invitarlo a sentarse a la mesa y degustar los alimentos con sus dueños, es una forma de manumitir que tenía que ser, sin duda, formalizada por el pretor. Entonces vemos cómo, así como tenemos fuentes de la esclavitud, también tenemos fuentes de extinción de la esclavitud a través de la manumisión, el cual es un acto formalísimo. Ya una vez libertados, vamos a ver que el liberto siempre tiene la obligación de mantenerse fiel al quien fue su dueño. Ese es uno de los principales efectos de la manumisión. Entre otras cosas, nunca sucediera lo que sucediera, estaba limitado a nunca acudir a los tribunales en su contra. Ese era uno de los principales efectos que tenía de la situación jurídica del liberto. En algunos casos, sobre todo hacia fines del imperio, el manumitido era considerado ciudadano, sobre todo para efectos fiscales, y se le consideraba la incorporación a la ciudadanía, pero sí es muy importante que ustedes tengan que estos manumitidos, el estatus de un pater familias. Esto es importante. Sí ocuparon un lugar dentro de la familia, sí pudieron ser ciudadanos, pero nunca llegaron a ser realmente plenamente, a gozar plenamente de esa capacidad jurídica como los paterfamilias. Tenían la obligación, pues como ya les dije, de servirles al que era su dueño, de prestarle respeto, de no demandarlo, y pues básicamente esos serán la situación jurídica del liberto. También vamos a ver que cuando hablamos de status civitatis nos estamos refiriendo a la ciudadanía romana. Esta es muy importante. Vamos a ver en un principio, cuando hablamos de la monarquía, pues es muy limitado en la ciudadanía y la ciudad de Roma en sí mismo. Los libros nos dicen que 500 kilómetros cuadrados, lo cual es absolutamente pequeño en comparación con todo el mundo conocido hasta la fecha. Vamos a ver que tiene diferentes derechos el ser ciudadano romano, y entre ellos la posibilidad de acudir al sufragio. Eso es muy importante. Las mujeres nunca tuvieron la posibilidad de acudir al sufragio, aunque fueran consideradas ciudadanas romanas, pues no podían votar ni ser votadas. Los ciudadanos romanos tenían la posibilidad de acceder a las magistraturas, también
posibilidad de apelar en los concilias plebis, tenían la posibilidad de servir en las legiones, el derecho a realizar el servicio militar y servir en las legiones. Esto es por cuanto a derechos del jus publicum, del derecho público. Les reitero, derecho a votar, el jus suffragi, el derecho a poder ser considerado dentro de las magistraturas, que es el jus honorum, que no es lo mismo que jus honorarium. Recordarles que hace 2 sesiones, creo que una de sus compañeras decían, ¿cuál es la distinción entre el jus honorarium y el jus honorum? El jus honorum es un derecho que surge de la ciudadanía romana, que es la posibilidad de ser considerados para las magistraturas, y el jus honorarium es la creación jurídica del pretor. Es distinto, para que no haya una confusión, porque a veces dentro de los exámenes hay confusión. Vamos a ver también que tenemos derechos de la ciudadanía que surgen del jus privatum, es decir, del derecho privado, entre ellos la posibilidad de contraer nupcias o entrar en concubinato, el jus connubii. Vamos a ver que este es uno de los derechos que provienen del derecho privado. También el derecho a realizar negocios jurídicos, es decir, la posibilidad de celebrar actos jurídicos o actos de comercio. Vamos a ver la posibilidad de recurrir a los tribunales y es muy importante que todos estos derechos los contemplaba el jus civile. El jus civile siempre va a ser el derecho aplicable únicamente a los ciudadanos romanos. Veremos en contraposición que por eso hablamos del jus honorarium a partir de la República, con este derecho consuetudinario que va creando el pretor a través de sus resoluciones. Vamos creando un sistema jurídico que no solo es para los ciudadanos romanos, sino también en ciertas partes va a poder ser para los extranjeros que viven dentro del territorio romano. También vamos a ver que dentro, ya son las 12 del día, entiendo que algunos tienen actividades, se pueden desconectar sin una pues repaso al estatus que nos falta. Respecto de la ciudadanía que hemos venido hablando, la ciudadanía se adquiere por el nacimiento, si hay jus sanguinis dentro del derecho romano, cuando los hijos son producto de un matrimonio justo. Vamos a ver que también gozan de la ciudadanía romana, y vamos a ver también que a través de la manumisión solemne también se puede adquirir la ciudadanía. Perdón, pero es que ya me trabé, ya dieron las 12 y me apago. También por la concesión que se dio en los comicios, y vamos a observar que dentro de esta política fiscal que tuvo el imperio, sobre todo cuando entró esta crisis enorme, cuando se divide el imperio romano de Oriente y de Occidente, se les concedió la ciudadanía con un fin de recaudación fiscal. Esto es muy interesante, digo, los que vayan a ser fiscalistas, es muy interesante. Se les concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio romano. ¿Por qué? Porque con el objeto que todos tuvieran la tributación y la recaudación de impuestos. Entonces, a través de una ley, imperial, se les otorgó a todos los habitantes del imperio, a través de la Constitución Antoniniana, no mal recuerdo, si no alguien corríjame, la ciudadanía a todos los habitantes de Roma, y por lo tanto, pues esto implicó una recaudación fiscal mayor para el Estado romano. Cuando digo Estado, recordarles que es el Estado antiguo, no estamos hablando de un Estado moderno y decirme que no existía concepto de nación en ese tiempo, sino estamos hablando de una sociedad antigua y bajo los conceptos de nación o de Estado que existían en la antigüedad.
Finalmente vamos a ver que la ciudadanía se pierde por la capitis diminutio media, por emigración, por adquisición de otra ciudadanía o como consecuencia de ciertas penas em, por la comisión de algún delito. Y finalmente vamos a hablar de el estatus familia. El estatus familia es ocupar ese lugar preponderante dentro de la familia, que es ser el pater familias. Y para no distraerlos más de su atención y que puedan continuar con sus actividades, nos toca ver el lunes la familia y hablaremos con mayor precisión acerca del pater familia, los poderes del pater familia, la patria potestad, etcétera. Si tienen dudas, por favor, ojalá este fin de semana puedan revisar el contenido desde la unidad 1 hasta la unidad 4 en la que vamos y la que vamos a abordar, que es la 5, para que tengan preguntas. Sé que este tiempo es muy breve para poder exponer. Se les expone de manera fast track, o sea, de manera express, lo más que puedo de cada unidad. Estamos utilizando 1 hora para estudiar cada unidad. El plan el programa es el desarrollo de todo el temario, entonces crean que compactarlo en casi menos del 15% es muy difícil. Quizá dirán, pues la maestra no aborda así. Trato de abordar lo más relevante y sería oportuno que ustedes tuvieran la posibilidad de tener unas preguntas muy concretas de lo que vayan leyendo. Este es el propósito de este curso intersemestral. La fase expositiva pues es realmente de 1 hora, donde se compacta así el resumen del resumen del resumen de lo que ustedes tienen que leer. Sean tan amables de este fin de semana, sí revisar su plataforma, revisar sus libros de texto, tratar de hacer pues algunas precisiones de cosas que no les chequen, que no les cuadren, que no entiendan bien. El derecho romano en sí es una materia difícil. Yo les comenté desde el principio, es la de mayor índice de reprobación en la facultad, y estamos tratando que el alumno pues apruebe. Ayer alguien decía, maestra, denos las preguntas casi del examen. Para mí no es éticamente responsable hacer eso. Podría hacerlo, quizás sí, hay universidades privadas que los hacen, les dan unas guías, apréndanse esto, vienen en un examen, lo presentan, pero nunca ha sido el conducir ético de la Facultad de Derecho darles a los alumnos su intersemestral. Les está permitiendo este despeje de dudas en 10 sesiones y un mes completo para estudiar. Entonces, hagámoslo de la mejor forma, compañeros, a la mejor, si ustedes después de las vacaciones, previo a presentar su examen, quieren que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, es que los maestros estamos en la mejor disposición, no estamos recibiendo ningún emolumento por dar estas asesorías, son meramente por el amor al arte, y lo hacemos para que nuestros alumnos puedan librar quiero que se vayan no solo aprobados, sino con conocimiento pleno del derecho romano, que ya en las vacaciones aprovechen, lean. Yo sé que están llenos de actividades y todos tenemos cosas que hacer, tenemos hijos, maridos, profesión, tenemos muchas cosas que hacer, pero sí debemos dedicarnos para poder continuar con esta excelencia. Estamos rankeados a nuestra facultad, compañeros. Necesitamos, siendo ustedes, por favor, alumnos ignorantes. Ustedes no pueden ser alumnos ignorantes porque nosotros, sus maestros, no lo vamos a permitir, ni tampoco ustedes. Otras universidades, yo no doy clases en otras universidades, doy en la Facultad de Derecho, y a mí los alumnos que me interesan son los de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, trabajemos por esto. La plataforma está bastante bien.
los libros, a los que vayan al libro de la maestra Sara Bialostowski, Panorama de Derecho Romano. Ese es el resumen del resumen del resumen. Compréndanlo, vayan a las lecturas que les señala en la plataforma, están muy enriquecedoras. Tienen un mes, no van a aprender en 10 días lo que estamos exponiendo, pero sí tienen un mes para ir descubriendo todo el contenido de la plataforma, y les propongo que hacia el final ya nos pondremos de acuerdo, hagamos una sesión en la que podamos despejar ya, ustedes sabiendo, revisando toda su información a profundidad, haciendo sus anotaciones, haciendo el método de estudio que más les acomode, podamos hacer una sesión, dejar dudas y sería que, como les digo, son 65. Pueden lograr estas 65 horas, bueno, 60, pero más estas 10 que hemos tenido, que se suman y poder desarrollar adecuadamente su programa de la materia. Sí, sí.